Gentecosmopolita.com. Gente Cosmopolita TV presenta Encuentros con Carla Pacheco. Me encuentro con la licenciada en psicología Marilina Chourio y hoy vamos a tocar un tema bien interesante y álgido quizá. Vamos a hablar sobre violencia infantil. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco. Mucho más que un dulce sabor. Dermoláser Centro Estético. El cuerpo y el rostro que tú deseas en manos de expertas. Me encuentro con la licenciada en psicología Marilina Chourio y hoy vamos a tocar un tema bien interesante y álgido quizá. Vamos a hablar sobre violencia infantil. Bienvenida Marilina a las cámaras de Gente Cosmopolita TV. Bienvenida Carla, igual a mi consultorio. Sí, es un tema bastante controversial, pues la infancia es, vamos a decir así, lo primordial que debemos cuidar nosotros como sociedad. Correcto, así es. Y bueno, corren tiempos difíciles desde muchas maneras, pero antes de tocar el COVID, Sí. yo quiero que me definas violencia infantil. ¿Cuáles son sus tipos? ¿Cómo puedo detectar yo si un niño está siendo violentado? La violencia infantil se define todo maltrato físico, emocional, verbal, que se le hace a un niño y por supuesto también entra a la adolescente. La Organización Mundial de la Salud lo define como casi una pandemia mundial, porque casi cada segundo están maltratando a un niño. También incluimos el abuso sexual, también es un tipo de maltrato. La violencia verbal también es un tipo de maltrato. ¿Cómo podemos detectarlo? Lo podemos detectar muy fácil, con los cambios en el comportamiento del niño, ¿sí? Si era un niño amoroso, se vuelve retraído. Si era un niño que era introvertido, se vuelve extrovertido pero violento. Tú ves que el niño llega y dice la maestra empezó a morder, está golpeando, ¿sí? Comienza a contestar como el papá le habla, porque nosotros somos los primeros, vamos a decir, las primeras personas de ellos, ¿sí? Somos Correcto. sus primeros amores. Entonces, ellos van a, vamos a decirlo así, copiar dichos patrones. Entonces, eso es, vamos a decirlo así, muy fácil que ellos detecten cuál es ese tipo de factores o dónde está la violencia en la infancia. Sí, hay algo bien particular en nuestro país y es que, bueno, este éxodo de la gente nuestra hacia otros países, pues ha traído como consecuencia que muchos niños quedan al cuidado de sus abuelos, de los tíos. He escuchado casos, quizás un tanto extremos, que hasta con un vecino los dejan. Con un extraño. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros o con nuestros niños? Están siendo abandonados. Eso es un abandono, señores. En muchas ocasiones los padres manifiestan que ellos se van para hacerle un bien al niño. Correcto. ¿Sí? Porque económicamente ellos van a ayudarlo, pero a la hora de la verdad no es así. Les cuesta mandar dinero, dejan Así de ver es. al niño por el tipo de trabajo que ellos tienen en el exterior. Entonces el niño comienza a tener cambios en su conducta. Y cuando ya tiene cambios en su conducta, ese cuidador, esa abuela, el vecino, el tío, ya no quiere tener a ese niño. Sí. Primero porque ya el proveedor ya no es el proveedor, es decir, el papá que está en el extranjero, en ocasiones le cuesta mandar dinero y ya como que le comienza a dificultar tener a ese niño. Entonces ahí vienen las complicaciones emocionales que tiene el niño. Aparte de eso, él extraña a su mamá, extraña a su papá y sienten, por supuesto, que lo han abandonado. Yo he entrevistado a muchos niños y ¿qué es lo que yo he notado? Que ellos ya no quieren hablar con papá, ya no quieren hablar con mamá por esa situación, y no es porque su cuidador les esté diciendo cosas, sencillamente, si tú me abandonaste inconscientemente, o sea, ellos dirán, bueno, entonces no quiero hablar contigo, no tengo más nada que hablar contigo, porque estoy molesto contigo. Y eso es una manera de castigar que tiene el niño a sus papás. Claro, se va generando como un rechazo, ¿no? Sí. Del niño hacia sus papás, por eso que usted dice o que define como abandono. Ahora, hay otra cosa que también es importante, y es que cuando el niño se afecta,
eso queda como una marca para toda la vida. O sea que de verdad que eso que está sufriendo el niño más adelante también lo va a vivir el adulto y lo va a reflejar a otra generación. Entonces es como un problema que va a ir generación tras generación. Tras generación. Fíjate una cosa, existe algo desde el punto de vista afectivo que nosotros vemos reflejado en la niñez y que lo tenemos en la adultez. Esos niños que de alguna u otra manera se sintieron abandonados, porque el abandono también es un tipo de maltrato, lo hemos reflejado con ese adulto que no establece relaciones afectivas con nadie, o si las establece desde el punto de vista económico. Ese adulto que es proveedor solamente en la casa, pero Correcto. no da afecto. Ese que se separa de la pareja y ya no le importan los hijos. Terrible Ellos eso. fueron niños que recibieron maltrato en la infancia, ¿sí? Por eso yo tengo un lema, ¿cuántos adultos hay rotos? Por esa problemática, por esa infancia que probablemente estuvo llena de mucho dolor, de mucho maltrato físico, de mucho maltrato emocional. Muchos dicen, no, así me criaron papá y mamá. Bueno, te criaron así papá y mamá, pero en la actualidad eres un adulto roto, eres un adulto con dificultades emocionales. No, quizás no vayas nunca al psicólogo, pero tienes dificultades a nivel laboral, a nivel personal. No te las llevas bien con los vecinos, tienes problemas para adaptarte en algún lugar. ¿Por qué? Porque fue lo que viviste en tu niñez y eso se refleja en la adultez. Correcto. Ahora hay una manera de detectarlo. O sea, solamente el propio adulto tiene que darse cuenta, o nosotros, sus familiares, sus amigos, podemos de alguna manera hacer ese primer llamado de atención para que logre superar, o eso no se supera. No, claro que sí se supera. Primero tienes que querer. Es decir, primero tienes que aprender a identificar que algo pasa en ti que no está bien. Por ejemplo, si tú identificas que que has tenido 5 matrimonios y los 5 matrimonios te han llevado al fracaso, tú tienes que entender que algo pasa en ti. Correcto. Que la culpa no solamente es de los caballeros, que algo está en ti que no está funcionando, ¿sí? Correcto. Primero, que no sabes, vamos a decir así, no sabes detectar a primera vista que ese caballero no es el adecuado. No es mi caso, por cierto. No es mi caso. Ah, claro. Pero un ejemplo. Pasa en casos de la vida real. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Repetir patrones. Ay, yo siempre tengo parejas que me maltratan. Bueno, porque tú fuiste una niña maltratada o viste maltrato en la casa, viste como papá le pegaba a mamá o la gritaba, la ofendía o decía cosas como que las mujeres son para la cocina o que uno los escucha mucho, más en esta Mérida, ¿no? Que hay bastante... Ese es otro tema. Ese es tema para otro programa. Bueno, tiempo de COVID-19, confinamiento. ¿Cómo ha afectado esto a la violencia infantil? Mucho. El nivel de violencia aumentó, yo creo que un 1000%, Carla. Primero porque esos papás no tenían tanto tiempo con los muchachos en casa, los fines de semana o solamente cuando llegaban a las 6 de la tarde del trabajo. La mayoría de los niños estaban en clases o en actividades curriculares que les permitían a ellos desahogarse un poco de esa carga. Pero ahora tienes al niño en tu casa. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esos papás están estresados por la economía, porque ya no aguantan al niño, porque ya no aguantan a su pareja. El divorcio también ha aumentado por este COVID. Wow. Y todo se debe a que yo como adulto no sé manejar esa carga afectiva, esa carga emocional, y se las traslado al niño. Entonces vienen los maltratos físicos, los maltratos verbales, los maltratos por supuesto emocionales y mucho abuso sexual también se está viendo con los niños en casa, ¿sí? Los primeros abusadores son los conocidos, es decir, los que abusan de niños sexualmente son conocidos, porque el niño evidentemente está en la casa. Claro, exacto. El conocido es el que llega a la casa. El niño no está todo el día en la calle como uno, como el adulto. Ese también es un tema bien álgido. Sí. Y me gustaría que de allí me resaltara cuáles son esos síntomas que yo puedo ver a priori de un niño que está siendo maltratado sexualmente, específicamente. Sexualmente. Primero, ¿qué es lo que vas a ver tú
Cuando llegue ese ser extraño, ese vecino, ese tío, vas a ver que el niño va a estar distanciado de él. No se va a querer quedar solo con él. Comienza a decir, mi tío no me gusta, no me agrada, ¿sí? Ellos comienzan a verbalizar cosas, pero siempre dicen, ay, esa es cosa de niño, como por ejemplo, él me tocó, porque los niños lo dicen. Lo que pasa es que los papás creen o tienen la teoría de que el tío, mi hermano, pues Correcto. no, ¿cómo va a ser eso mi hermano, no? Entonces comienzan a justificar, Correcto. Otra cosa que podemos ver del niño que está siendo abusado es que comienza a hacerse pipí, antes ya no se hacía pipí, comienza otra vez a ensuciar la ropa como si fuera un bebé y antes no lo hacía. Es decir, las características que antes había asumido ya las dejó de asumir. Dificultades escolares. La maestra es la primera que se da cuenta que algo está pasando porque el niño sacaba 20, ahora está sacando 10. ¿Qué está pasando allí? En las matemáticas ya el niño presenta problemas en las matemáticas. Está muy relacionado con ese rol paterno, esa parte masculina, con los números. Sí, eso es muy interesante. Qué interesante. En fin, el niño comienza a tener un cambio total. Ok, hablando de las maestras, licenciada, se acerca el inicio del año escolar. Volvemos con las actividades a través de internet, online, WhatsApp. Tenemos a los niños en casa, como ya lo mencionaba. Sí. ¿Qué puede traernos esto y qué recomendaciones podemos dar a los padres? Yo creo que las maestras deberían primero adiestrar a los papás. Seguro. ¿Por qué? Porque ellas son las que saben de la enseñanza. ¿Sí? Entonces tenemos maestras que le dan una responsabilidad a ese papá que nunca en su vida quiso enseñar a alguien, ¿sí? Que no estudió nada de eso. Entonces empezamos a bombardearlo, pero el que termina bombardeado es el papá, no es el niño. Porque para salir de eso, como dicen ellos, comienzan a hacerle la tarea al niño o comienzan a estresar al niño en casa. Entonces vamos a enseñarle a papá métodos de cómo se debe enseñar para luego que papá en casa pueda ayudar al niño con dichas tareas. Y si el papá no tiene paciencia, pues expresar a la maestra sus dificultades para que el niño aprenda. Yo creo que hoy en día debería haber un Zoom especial, una comunicación online especial para la papá y maestros para que ellas adiestren cómo va a ser la dinámica escolar. Muy interesante, de verdad que no lo había visto desde ese punto de vista. Entonces recomendamos a las maestras o a los colegios que tomen cartas en el asunto, pero hacia los padres más que hacia los niños. Bueno, doctora, pues a mí estos temas me encantan y me apasionan, pero lamentablemente el tiempo pues ya se nos vino y tenemos que despedirnos. Las cámaras de Gente Cosmopolita TV, una recomendación final. Una recomendación final, que estén muy pendientes de los niños que están en su alrededor, de esos cambios que estos presentan a diario y por favor escúchenlo y sepan que el niño no miente. Cuando él está expresando algo, él lo está expresando porque está sucediendo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre allí en nuestros encuentros. Muchísimas gracias a la licenciada Marilina y me despido hasta el próximo encuentro. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco. Mucho más que un dulce sabor. Dermoláser Centro Estético. El cuerpo y el rostro que tú deseas en manos de expertas. Gente Cosmopolita TV presentó Encuentros con Carla Pacheco. Hasta la próxima entrega.